Bienvenidos, bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy voy a contarles un sueño que tuve pues hace como 3 semanas o por ahí, ¿verdad? Y fue el sueño que he titulado, como he titulado este video, que es Sueño de bufones imitadores, ¿verdad? Paso a narrarlo y luego pasamos a explicarlo, ¿verdad? Lo primero es la narrativa del sueño. En el sueño estaba yo por algún lugar al aire libre y había entre mucha gente que estaba gente atenta a mí para ver qué gesto hacía yo. Entre esa multitud de gente que había gentes atentas a qué gesto hacía yo para hacer el mismo gesto, para imitarme, en mofa, en burla. Y sin embargo había otra gente que estaba allí también, pero no se daba cuenta. Ni siquiera me miraba, ¿verdad? Porque no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Pero estos otros que sí se daban cuenta de lo que estaba pasando, pues me miraban para ver qué gesto hacía. Si yo levantaba la mano, ellos levantaban la mano y así, ¿no? Y para burlarse a manera de imitadores, ¿verdad? Entonces, puestos a que hablemos de los imitadores, de los bufones imitadores, pues los primeros bufones imitadores fueron reportados, valga la redundancia, por los reporteros de la televisión en los magazines o en los programas de shows, ¿verdad? Que tomaron al friki para ponerlo como estrella, ¿verdad? Sí, al principio lo escarnecían. Sí, al principio lo difamaban y al principio se burlaban y se mofaban, pero por detrás le pagaban y le asalariaban. Y esos frikis cada vez fueron cobrando más importancia porque por un lado era para ridiculizarles, pero por otro también se les daba guita, ¿verdad? Porque ellos se sometieran al escarnio público, a la burla pública, pero a cambio de que esos presentadores de programas les pagaran, ¿verdad? Y aquí tuvimos muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí había el caso de Jesús Quintero, un periodista que se la daba de muy culto, un cultureta de estos, ya viejuno, que entrevistó a 2 cuñados que eran muy pobres y desdentados. Y entonces quedaron como refranillos las cosas que decían, ¿verdad? Que le hizo mucha gracia a la gente se burlaba de ellos. Este Jesús Quintero los puso allí para que la gente se riera de ellos y los escarneciera, hiciera burla y mofa de ellos porque eran gente analfabeta muy básica, ¿verdad? Y así estuvo el país riendo y estuvo triunfando el programa de Jesús Quintero, ¿verdad? Y ellos, los entrevistados, pues salieron allí beneficiados, ¿verdad? Porque fueron recibiendo algún dinerillo, alguna calderilla, comparado a lo que ganó el presentador. Entonces, claro, podríamos decir, bueno, salieron todos ganando. Sí, menos la dignidad humana. Salía todo ganando menos la dignidad humana, señores. Entonces, también se dieron casos como, por ejemplo, los mismos reporteros de otro programa, ¿verdad? Hace muchos años aquí, al principio del siglo XXI, finales del XX, Crónicas Marcianas, que entrevistaban a un viejo travesti, de los primeros en travestirse en este país, que se llamó Carmen de Mairena, ¿verdad? Y hasta parece ser que hizo películas porno, que le reían la gracia, ¿verdad? Gente de más o menos mi edad o mayores, le reían la gracia las películas porno de Carmen de Mairena. Imagínense. Un hombre operado, travestido, ¿verdad? En fin, atormentado. Es que se notaba, ¿no? Entonces, todo era para hacer escarnio, ¿verdad? Y también podemos mencionar cantantes ridículas que ni sabían cantar, pero para hacerles escarnio público, las ponían allí en esos programas para que la gente se riera, ellas fueran denigradas, pero todos cobraran dinero. El dinero lo compensaba todo, ¿verdad? La imagen de la bestia, el dólar, compensaba todo. Le daba armonía al sistema, qué bonito.
Le daba armonía a la denigración humana, ¿verdad? Entonces, el punto es que los monstruos de feria, esos monstruos de feria que iban presentando en los programas de televisión, iban pasando cada vez más paulatinamente y casi sin darnos cuenta a ser personas más válidas, ¿verdad? Personas más válidas, metidas en embrollos, en problemas muchas veces, pero personas cada vez más válidas. Hasta el punto que hemos llegado, que ya llegamos en el siglo XXI, avanzado, es que hoy ya esa inversión de los valores, que tomó su fuerza por los medios de comunicación, ya las personas respetables son tenidas como frikis, ¿verdad? Por ejemplo, si en la NBA alguien comenta que la Tierra es plana, basta que no tenga la opinión de la mayoría para que le hagan bullying, ¿verdad? Entonces ya lo ponen como un friki. No, es una persona respetable, con su opinión respetable. Déjate ya que sea verdad o mentira, pero tiene su opinión, tiene derecho a ser respetado. Pero sin embargo, en ese circo se mostraba ya monstruos que ya, oye, que ya eran personas válidas. Y sin embargo, las personas sin fortaleza espiritual, cuando decimos fortaleza espiritual no tiene nada que ver con un darwinismo social implementado por la bestia y por sus medios de comunicación, sino una fortaleza espiritual de tener sus valores y su arraigo en el espíritu humano, en lo que son las humanidades, ¿verdad? Y personas sin esa fortaleza espiritual, ¿verdad? Con mucho dólar, con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo, pero sin fortaleza espiritual, eran tomadas como referencias. Y entonces tuvimos que las referencias del mundo fueron drogatas deportistas, por ejemplo, recientemente muertos, algunos de ellos como Maradona o Kobe Bryant, aunque Kobe Bryant no era drogata, pero vamos, de vanidad sabía un poco. Y tuvimos como referencias también, como no, también DJs de música. Oiga, cualquiera rayaba un disco y ya era DJ para acá, DJ para allá. Eran necios, pero necios a un grado ya superlativo. Los DJs, señores, para repartir cocaína allí con sus DJs, ¿verdad? Oh, estos eran los gurús. Estos eran los gurús del tiempo en las costas, ¿verdad? Sobre todo. También se exaltó como referencia a los presentadores bipolares de televisión, ¿verdad? Que pasaban del llanto, ¿qué te digo yo? Porque se había quemado una familia entera, a la risa de que llegaba no sé, el típico monstruito para burlarse de ellos, ¿verdad? Cambiaban el registro en el mismo minuto. Presentadores bipolares, enfermos. Ahora, en nuestro caso, en el caso de la amada del Mashiach, hemos sido mascotas del mundo al mismo tiempo, en la misma época, que encumbraron la mediocridad espiritual. Y encumbraron la mediocridad espiritual, y la están haciendo todavía, a la par que nos toman a la amada del Mashiach como mascotas, lo están haciendo desde la televisión y hasta la religión. Hasta supuestos hermanos en la fe. Ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ya la amada del Mashiach dejó de ser mascota. Y entonces ya vio 2020. Y como estamos despiertos, les voy a contar algo. Algo que quizá pueda abrir los ojos de alguno de ustedes. Esta pelota es una pelota, mini pelota de baloncesto, es goma espuma, ¿verdad? Esta pelota refleja mi ansiedad mientras estuve medicado por la psiquiatría. La psiquiatría que te tiene como mascota, sedado o sedada, al mismo tiempo que encumbra la mediocridad espiritual de gente sin fortaleza espiritual. Por eso no van a tratarse drogatas deportistas, ni DJs necios, ni presentadores bipolares. Van a por ti. ¿Por qué? Porque va
¿verdad? Contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, la bestia. Entonces esta pelota representa nuestra ansiedad, porque yo rasgaba esta pelota y ya ven ustedes que se ha quedado despellejada y descolorida. Porque en ese tiempo, hace como 3 años, pues cuando ya teníamos libros escritos, cuando ya teníamos estudios hechos, volvieron a sedarnos. Y entonces nos metieron con esa sedación una ansiedad. ¿Por qué? Hombre, la ansiedad vino porque no dejaban llegar ni a mí ni a la amada del Mashiach a nuestra realización personal, al sentido de nuestra vida. Entonces, por eso estábamos ansiosos, porque no nos dejaban llegar. Esa es la ansiedad, que no nos dejaban llegar a lo que somos. Y lo ponemos en la misma tesitura. Déjense de que si lo que somos les agrade a unos y a otros no. Se trata de nuestra realización personal. Todo el mundo tiene derecho. Los seres humanos tenemos derecho a nuestra realización personal. Pero sin embargo había restricciones. Había una esclavitud mental que oprimía a todo lo que se llama Elohim. Y de esta manera, cuando ya teníamos, repito, estudios hechos, cuando ya teníamos libros realizados, incluso los allegados te acusaban delante del psiquiatra y te decían, delante del psiquiatra la acusación era, está leyendo mucho la Biblia. Está leyendo la Biblia demasiado. ¿Pero por qué? Porque no querían que llegáramos. ¿A qué? A este caudal, a esta clarividencia. Al Ruach que nos lleva a toda la verdad, al Espíritu que nos lleva a toda la verdad. No querían. Entonces la acusación de los propios allegados, estaba leyendo mucho la Biblia. Estaba leyendo mucho la Biblia. Y el psiquiatra responde, claro, es que es una mente proactiva. Y lo que vino a decir en otras palabras es que como tiene una mente proactiva, tenían que seguir atándome en corto. Decía el psiquiatra con otras palabras, ¿verdad? Y entonces nos encontramos con que vamos a ver qué es lo que ha estado pasando aquí, y ya vamos a despertar. Nosotros estamos despiertos y estamos despertando a otros, ¿verdad? Y entonces nos encontramos con Salmos 27.2. En Salmos 27.2 en el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 2, nos va a decir de esta manera. Nos dice así, el libro de los Tehilim, de los Salmos. Dice, cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Son ellos los que caen, dice la versión Dios habla hoy. Cuando vienen a por mí, son ellos los que caen. Ahora, quieren repetir salmos como mantras, ¿verdad? Quieren repetir salmos como mantras queriéndose apropiar cuando han tenido a la amada del Mashiach esclavizada y sedada. Ellos, sí ellos, porque los que no eran psiquiatras eran acusadores de que íbamos a llegar, cuidadito con nosotros, porque debían seguir oponiéndose a todo lo que se llama Elohim. Y entonces, aunque repitan este salmo y otros más como mantras, no se adecúa a ellos, ni mucho menos. Salta. La cobertura de este salmo y muchos otros salta de ellos. Porque
hay que ver quién han sido los asaltadores. Me asaltan los malhechores, malhechores que conspiran contra la amada para tenerla bajo mínimos, sedada, acusada. Ávidos de mi carne, querían devorarme, querían dejarme en nada, querían incluso a la amada del Mashiach dejarla grosera, gorda, de mal aspecto. No querían que llegara a vestirse de lino fino y prepararse para la llegada de nuestro Mashiach. Ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Son ellos los que caen. Ahí está. En Romanos 8:25, pasamos a Romanos 8:25, al libro de los Romanos, capítulo 8, verso 25, y nos va a decir de esta manera. Dice en el 8:25 del libro de los Romanos, 8:25, dice: pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia lo aguardamos. Ahora, la pregunta de los que intentan manipular e imitar a manera bufona, de bufones. Oigan, ustedes están viendo lo que están esperando, porque si están viendo lo que están esperando, ya tienen su recompensa. Pero si nosotros estamos esperando lo que no vemos, ahí está actuando nuestra fe, y de esa fe se agrada Elohim. Pero si ustedes, muchos de ustedes que me están oyendo, con mucho respeto para la amada del Mashiach, preciosa, aguardan pacientes porque esperan aquello que ven, es decir, tienen el resultado ya. ¿Qué querían? ¿Qué tramaban ministrando la palabra? Envainarla en caliente. ¿Qué tramaban? Tener una reputación, adquirir una fama, famosillos, ¿verdad? Tener, por supuesto, dinero, tener congregación, tener diezmos. Entonces no están aguardando con paciencia, esperando lo que no ven, sino que están en base a lo que ven. No actúa la fe, por lo tanto no puede agradar a Elohim. No son hijos de Abraham, porque no actúa la fe, la emuná en ellos. Se guían por lo que ven, según les llega. Les llega demanda de que prediquen esto, lo predican. Les llega demanda de que prediquen esto bajo vianda de esto, claro que lo predican. ¿Verdad? Les presiona el sistema para que digan esto. Pues cobardemente dicen todos lo mismo. Entonces, ¿quién es los que están esperando lo que no ven? Nosotros. Nosotros. Los que hemos estado ahí, ¿verdad? Nos han tenido bajo mínimos, hemos despertado justo cuando había que despertar, y ahora hemos esperado lo que no vemos. Porque es una promesa de estar juntos, de estar reunidos, de que todos estos transgresores, imitadores, bufones, envidiosos, sucumban. Porque ellos nos habían preparado la trampa, son ellos los que están cayendo, en sus propias mentiras. Entonces, si Elohim permitió nuestra ansiedad para que fuera nuestro aprendizaje, ¿qué no permitirá que les pase a ellos? Si con el dolor de su corazón Elohim, para ministrarnos y darnos aprendizaje, nos tuvo que llevar a ansiedad, a ser sedados,
pues espérense a ver el premio que tienen ellos, por habernos denunciado, por habernos querido tener bajo mínimos a la amada del Mashiach. Agárrense, que vienen curvas. En 2 de Corintios 5:7, dice así, en 2 de Corintios 5:7, dice, pues caminamos en fe y no en visión. ¿Pero quién es? ¿Quién hace esto? La amada del Mashiach. Camina en emuná, en fe, no en visión. No por lo que ve, no por sus sentidos. No es que si me llegan los diezmos, doy más predicaciones. No es que si me llegan los aplausos, o los suscriptores, o los me gusta, ¿verdad? Entonces sí. No, nosotros caminamos por fe, no por vista. ¿Entienden qué glorioso es esto delante de Elohim? Y Mateo 6:27, ya para acabar, Mateo 6:27 nos va a decir de esta manera. En el 6:27 del libro de Mateo Matillahu, dice, 6:27, dice, por lo demás, y este era un verso que me salía en el sueño, esto me he olvidado de decirlo, pero en el mismo sueño me venían versos a la cabeza, dentro del sueño. Me venían estos versos que he leído y me venían versos que no recuerdo bien, pero sí recuerdo, que me vino. Entonces me ministraba así Elohim, al hablarme de esos bufones imitadores, ¿verdad? Que cuando se dieron cuenta de que en verdad era como nosotros les estábamos diciendo que eran racistas, se quisieron reconvertir, mudar la piel, pero siguen siendo escoria, ellos mismos, porque no se dejan ser alhaja. Entonces, en el 6:27 del libro de Mateo Matillahu dice, por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida, a la medida de su estatura? Es decir, por mucho que nos imiten o nos hayan querido imitar, teniéndonos bajo mínimos, ¿verdad? Haciendo como cuando el típico del bullying, del patio de colegio, le daba pescozones al más pequeñito y el más débil, y entonces aparecía el profesor. Y entonces, como aparecía el profesor, decía el abusador, le decía, si estoy acariciándolo. ¿Verdad? Pues esa situación la misma, ¿verdad? Con esos abusadores. Entonces, el punto es, por mucho que hayan querido imitarnos, ¿verdad? Ya el profesor llega, Mashiach llega, no pueden engañar, son lo que son, porque no pueden aumentar a su estatura un codo, son lo que son delante de Elohim. Y el estándar de lo que cada uno es, lo ha marcado la amada del Mashiach, que se ha posicionado en pie sobre el monte de Sión haciendo justicia, Sedaká, teniendo como referencia a Yahshua HaMashiach. Besos y abrazos en este hermoso día, en esta hermosa tarde. Disfruten de este día, de esta tarde, y no se olviden, mañana estamos con el tema de latín 45, estará interesante, seguro, y les adelanto que en el tema de Shabbat, los temas del Shabbat van a ser de grumets para todo aquel que ame la profecía, la palabra de poder. Así que hasta entonces, shalom, shalom, besos y abrazos para todos y todas.